La entrevista de hoy. Justamente a las 8 de la mañana ya con 11 minutos y ahora me da mucho gusto saludar a la senadora Graciela Ortiz. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Alejandro, muy buen día, con el gusto de saludarlos a usted y a todos los que nos escuchan. Senadora, pues la pregunta obligada en este momento, porque el fin de semana pues cambió prácticamente todo el panorama en muchos ámbitos. Su comentario sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Bueno, pues eso es algo verdaderamente lamentable, que deja claro la necesidad de fortalecer las instituciones de la República y la necesidad también de fortalecer acciones en materia de rehabilitación penitenciaria. Sí, ¿qué es lo que podríamos esperar los mexicanos? Porque es una situación, últimamente Donald Trump pues nos han señalado con que la gente más corrupta y lo peor se va del lado americano y dice que los mexicanos somos esto y lo otro. Pues desafortunadamente este hecho obviamente que tiene que ver con algo de corrupción, de otra manera no se pudo haber fugado este hombre. ¿Y qué se puede hacer ante esto, senadora? Mire, sin duda alguna ahí lo primero que se tiene que hacer es hacer una investigación profunda de las autoridades del penal. Esto no había sucedido nunca en ese penal que se considera es de alta seguridad y desde luego aplicar con mucho rigor todas las sanciones correspondientes para quienes hayan permitido que esto sucediera. Es una afrenta para México que deben de pagarlo aquellos que permitieron que esto sucediera. Por otro lado, senadora, pues también dentro de la comisión permanente se ha seguido trabajando. Platíquenos sobre lo que se ha hecho precisamente en esta comisión. Ha habido en esta temporada, Alejandro, una intensa y una dinámica actividad del Estado mexicano en la búsqueda de mejorar relaciones internacionales con Colombia. Estuvo aquí el presidente de Colombia, estuvo el presidente de Finlandia, estuvo la presidenta de Brasil, estuvieron los reyes de España. Todo esto en el mes de junio, y desde luego eso se reflejó también en la actividad que estuvimos llevando a cabo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en este periodo de receso, con la recepción de todas estas figuras en el Senado de la República. Nos tocó estar atendiendo las visitas, estar atentos a lo que es el protocolo de atención y sobre todo escuchar los discursos y las participaciones de todos estos grandes personajes de la política internacional que hablaron de México y hablaron muy bien. Fíjese lo que son las cosas. Una de las reflexiones que yo hacía al escuchar a los reyes de España, que agradecieron a México la gran hospitalidad que México siempre le brindó a los españoles que refugiados por la guerra civil española llegaron acá, me parece que debiéramos de hacer los mexicanos. Esa hospitalidad que nos reconocen a los mexicanos, esa generosidad con las que acogimos a los miles y miles de refugiados españoles que aquí en México se asentaron en épocas difíciles para ellos, es la misma generosidad que debemos de tener los mexicanos y la misma aceptación que debemos de tener los mexicanos sobre las condiciones en las que México se ha ido desarrollando. Es muy lamentable que existan todavía seres en el mundo como Donald Trump, pero sin duda alguna lo que sí tenemos que reconocer es que en el exterior se nos está viendo como un país que ha ido triunfando, que ha ido mejorando, que ha ido generando mejores condiciones económicas y cuyas reformas empiezan a dar resultados y empiezan a generar mejores condiciones. Todo esto nos lo dijeron quienes vinieron desde el exterior y quienes desde fuera están viendo a México como un país que está surgiendo con una gran fuerza, con un dinamismo en la economía mundial. Senadora, usted dice, buenos días, le saluda Gabriela Rey. Buen día, Gabriela. Dice, hablan de México y hablan muy bien. Claro que es indudable la situación de hospitalidad que tenemos los mexicanos, la situación de nuestros climas, de la situación de nuestro territorio. Pero ¿qué hay entonces de estas estructuras, de estas instituciones, de estos sistemas de gobierno que tenemos cuando pues la muestra es este botón que acaba de pasar este fin de semana? ¿Cómo responder ante esto y cómo decir que estamos realmente
bien estructurados y bien conformados. Mire, Gabriela, yo creo que esa es una condición que siempre será un bien a alcanzar. ¿Estamos en la mejor de las condiciones? No, tenemos fallas, desde luego. Esa fue una falla terrible de nuestro sistema penitenciario del país, que ha ido mejorando a lo largo de los años, pero que hoy vemos con un estupor y con coraje y con indignación que tuvo una falla que no es posible tolerar. Sin duda alguna seguiremos teniendo problemas, pero esos problemas los debemos de resolver con una gran energía, con una investigación muy amplia que refleje claramente qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los que permitieron que esto sucediera, quiénes fueron los que le fallaron y traicionaron a México, y establecer ahí sanciones ejemplares para que estas cosas se vayan evitando. Senadora, por otro lado, un tema que también es importante y donde los senadores pues han estado también pues poniendo el dedo sobre la llaga es sobre la reforma educativa, porque en algunos lugares pues se resisten a aplicarla. Así es. Pero platíquenos sobre este tema. Bueno, por fortuna, lo que era el examen para los maestros se llevó a cabo prácticamente en todo el país. Casi el 90% de los maestros del país hicieron su examen en paz, en tranquilidad, y seguirá la segunda parte, que es la de evaluación de cómo salieron en ese examen. Seguimos con problemas en los estados como Oaxaca, en Guerrero incluso hubo mejores condiciones que en Oaxaca, donde hubo actos de barbarie contra los maestros y maestras que sí se atrevieron a ir a presentar su examen y que fueron admitidos por las autoridades locales que no han estado en consonancia con la reforma educativa. Yo creo que en la reforma educativa vamos avanzando, se van venciendo resistencias, se va comprobando y se va corroborando que la reforma educativa lo que busca es mejorar la calidad de la educación que se imparte, de las competencias y habilidades que se le dan a la formación de los niños, y no necesariamente o por sí misma lesionar a los maestros. Yo creo que México va avanzando en ese sentido, como una más de las reformas que también va avanzando, como es el caso desde luego de la energética, de la ley de telecomunicaciones y de muchas otras de las 12 reformas que se llevaron a cabo y que buscan mejorar al Estado mexicano en su conjunto. ¿Cómo definiría en una palabra, senadora, el trabajo realizado por la Comisión Permanente? Lo definiría como un trabajo complejo, delicado, pero que ha avanzado muy bien con el concurso de todas las fuerzas políticas que han estado duras, han estado cuestionadoras, pero en la que hemos ido avanzando en un propósito de aportarle a México lo que México requiere en este momento del poder legislativo. Senadora, entonces en cuanto a la reforma educativa, ¿se va a seguir aplicando? ¿No se va a echar nada para atrás? No, sin duda alguna, ya se aplicó el examen que tanto se hizo para que se inhibiera, para que no se permitiera. Ya se aplicó y la reforma sigue avanzando. Entonces vamos a ver que ya la autoridad se haga presente, porque hay muchas manifestaciones. Obviamente que en México gozamos, ¿no?, de ese beneficio del derecho a la manifestación. Sin embargo, cuando ya se cometen actos que usted incluso mencionaba hace un momento, en donde a mismos maestros que quieren o que querían aplicar para entrar como maestros, otros que pues estaban aplicando con lo que tiene que ver con la reforma educativa, pues también los agredieron, les cortaron el cabello, los exhibieron a través de redes sociales. Vamos a ver que ya haya alguna participación del Estado en cuanto a no permitir que esto ocurra. Pues mire, en el caso de Oaxaca nosotros seguimos esperando que las autoridades estatales pongan orden en lo que ha sido un constante desorden y un contraste con el resto del país. No puede el gobierno federal hacerlo todo solo, tiene que tener el apoyo y el respaldo de las autoridades locales, a quienes les correspondía vigilar la correcta aplicación del examen y vigilar también que no hubiese ni agresiones ni lesiones al resto de los maestros. Todos son ciudadanos oaxaqueños y todos merecían el respaldo y el apoyo de su gobierno, que lamentablemente no se vio.
Otro tema importante también, senadora, y que a lo mejor no se le ha dado mucha difusión, pero tiene que ver con la portabilidad de los Numérica. números en cuanto a las compañías de telefonía celular. ¿Qué ha pasado en torno a eso? Mire, a mí me preocupa y por eso el punto de acuerdo que presentamos en el Senado mexicano, los senadores y las senadoras del PRI. A mí me preocupa que haya disminuido la posibilidad de que usted pueda cambiar su número de una empresa a otra. Y lo que estoy solicitando ante el Pleno del Senado y de la Comisión Permanente es que se investigue cuál es la razón por la disminución de esa portabilidad. Si es porque las empresas no están haciendo, digamos, el esfuerzo necesario para que haya la información suficiente, si es porque las empresas estén dificultando este proceso, o es porque realmente la población ha perdido el interés. A mí me parece que es necesario que lo investiguemos y es necesario que se hagan, digamos que campañas de información para que las empresas le digan a los usuarios que es su derecho, es un derecho que tienen el de cambiar su número de teléfono cuando se quieren cambiar de empresa porque esta no les satisface y no les da los servicios que el usuario requiere. Entonces, presentamos ese punto de acuerdo y estamos presentándolo ya con aprobación del Senado para que se vaya como un punto de acuerdo para que el IFETEL exija lo propio a las empresas. O sea, pero en un principio sí hubo mucha respuesta, ¿no? Sí hubo mucha gente que decidió cambiar de empresa, pero conservando su teléfono, su número. Su número, es correcto, más casi 800,000, 700 y tantos mil en la primera etapa. Está ido disminuyendo y nosotros queremos saber si es que las empresas no están poniendo dificultades para que el usuario pueda hacerlo. Sí, porque algunas de las empresas pues representan muchos obstáculos en esa situación de cambio, o se agregan cargos en el sentido de no poder terminar ese contrato con la empresa para poderse cambiar a la otra. Así es, y la portabilidad va de la mano con la libertad que tiene el usuario para poder cambiar de empresa en el momento en que sienta que esa empresa no le satisface los servicios que el usuario está solicitando. Entonces es un trámite, digamos que es sencillo esto, senadora, es fácil. Debiera de ser sencillo, debiera ser en 24 horas y debiera ser sin cortapisa alguna, sin impedimento alguno. ¿Qué es lo que va a provocar esto que ustedes están promoviendo? ¿Qué podría provocar? Porque a final de cuentas, ¿el usuario es el beneficiado o es el perjudicado, senador? Nosotros lo que estamos buscando es que el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el encargado de regular a las empresas, investigue qué está sucediendo y establezca las sanciones correspondientes. Y eso, pero no provocaría que quien está en ese trance pudiera dejar de recibir el servicio por unas horas o cosas similares. No, de ninguna manera, por el contrario, tendrían que agilizarse. La ley es muy clara en el derecho que le ofrece al usuario en cuanto a que puede hacer cambio de su número a cualquier otra empresa, de su número telefónico a cualquier otra empresa que sea de mayor satisfacción en el servicio que le otorga. Perfectamente. Senadora Graciela Ortiz, ¿algo que quiera agregar usted a esta entrevista? Solamente un saludo a todos los juarenses que nos escuchan, reiterándome siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, muy buen día.